quinta semana donde estamos hablando de en su presencia. Dígale al que tiene a su lado, en su presencia. Y si algo necesitamos como iglesia, esta serie puede pasar. Puede pasar esta semana, puede pasar este periodo donde estamos hablando de la presencia, la presencia de Dios. No, en su presencia en la serie. ¿Vale? Pero está bien. En su presencia hemos entendido que hay plenitud de gozo y muchas más cosas. O sea, nosotros entendemos que en la presencia de Dios se culminan muchos sueños y también se transforman muchas situaciones de nuestro corazón. Es quinta semana donde estamos hablando y prácticamente estamos llegando al final de esta serie y estoy súper ilusionado con empezar una nueva serie que será La Cruz. Estaremos hablando acerca de la cruz, estaremos hablando acerca de Jesús. Pero es súper importante que tú entiendas que lo más sublime que hay en este lugar es la presencia de Dios. Y tú y yo debemos de saber de que en este lugar lo que nos une es la gloria de Dios, pero lo que también está juntamente contigo y conmigo en este lugar es la presencia de Dios. Por eso tenemos que estar como iglesia ejercitando el músculo de no puedo levantarme de cualquier manera, no puedo hacer ruido. Hemos pasado de ser una iglesia en el 90, en el 80, en el 2000, donde todo el mundo se quedaba quieto y era cuidadosamente perfecto el ambiente, da igual de cualquier manera. Se levantan los móviles, etc. Hermano, no estamos en ese momento. Estamos entrando en un momento donde no nos podemos permitir el levantarnos y hacer ruido con la silla, porque lo más sublime está ante nosotros. Y lo más sublime es la presencia de Dios. Que un niño llora es un niño, no hay problema. Pero un adulto tiene que ser cuidadoso en la manera que entro, en la manera que salgo, en la puntualidad, etcétera, etcétera, que ya todo y cada uno de vosotros habéis y estamos hablando de bastante tiempo. El Salmo 27, versículo 4, ahí David está escribiendo algo y diciendo algo. Y dice, lo único que le pido al Señor. Salmo 27, versículo 4. Dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, o sea, no le está pidiendo riqueza, no le está pidiendo prosperar. Lo que le está pidiendo es, lo que más anhelo, di conmigo, lo que más anhelo. Pues esto era lo que anhelaba David, dice, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. No podemos ignorar ni que pase desapercibido la esencia en la presencia de nuestro Padre Celestial. Debemos de encaminar nuestra vida y también nuestro corazón a poder disponernos para entrar en un nuevo nivel donde Dios va a derramar mucha más gloria. Pero debemos de prepararnos. Nunca Dios va a darnos algo de lo cual anteriormente no hemos sido capacitados o preparados. O sea, Dios no va a traer una iglesia grande si tú y yo no tenemos un corazón por las almas y estamos dispuestos a trabajar por ello. Dios no va a traer un avivamiento si tú y yo no estamos preparando nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros corazones, para que se ensanche el lugar donde la gloria y la presencia de Dios va a depositar. Podemos vivir dentro del reino de Dios en diferentes etapas o en diferentes niveles. No todos van a estar en un nivel grande de la presencia de Dios o un nivel grande de gloria, de unción, etcétera, etcétera. Pero sí que como iglesia debemos de convertirnos en guardianes de su presencia. O sea, en medio de lo que estamos, no podemos movernos si se va a ir la presencia de Dios. Entiéndanme. No puedo despistarme porque de un momento a otro, donde la presencia de Dios está, ocurren cosas sobrenaturales. Por eso las expectativas tienen que cambiar nuestra vida. Por eso va a haber una etapa donde no vamos a tener que animar a las personas que vengan. Porque va a ser tan fuerte y genuina lo que hay entre nosotros que las personas van a venir. A veces entramos en la obligación, en tener, en presionar. Pero cuando lo más sublime está entre nosotros, no hace falta decir nada. Las personas van a venir porque necesitan empaparse de lo más sublime. Y lo más sublime es la presencia de Dios. Nuestro deseo es que pueda descubrir los beneficios, pero también podamos descubrir las responsabilidades que tiene la presencia de Dios. O
O sea, la presencia de Dios tiene beneficio y tiene responsabilidades. O sea, debemos de entender que vamos camino a un lugar donde vamos a entrar con más gloria y un lugar donde vamos a entrar con más unción. ¿Estáis conmigo? O sea, yo necesito... Hey, por favor, ¿puedes parar atrás? La cámara. Gracias. Hey, necesitamos disponernos para poder entrar a un lugar donde haya más gloria y más unción. Yo tengo una pregunta. Tú puedes particularmente pensar lo que tú creas que debes de pensar, pero a mí hay algo que confronta mi cabeza y también mi corazón. ¿Por qué hoy no hay demonios que se manifiestan entre nosotros? Porque el mal, dice la Biblia, que cada día aumenta. ¿Por qué? Y nos hemos centrado en poder venir un domingo esperando una buena palabra, necesitando un mega grupo, necesitando un mega ambiente. Pero mi pregunta es, cuando Jesús iba y predicaba su palabra, cuando Jesús se movía por las aldeas, cuando sus discípulos, había manifestaciones. Y yo no soy alguien que va a provocar que haya manifestaciones, pero sí hoy en los tiempos que vive la iglesia, sí lo más relevante debería de ser. Hay una unción tan fresca, hay una presencia tan fresca para este tiempo, hay una gloria tan fresca para esta temporada que los demonios saltan entre nosotros, no pueden contener. Tú y yo hoy somos más contaminados que generaciones de los 90 y de los 80 y de los 2000. Tú y yo hoy tenemos que enfrentar muchas situaciones que nos hemos espiritualizado y profesionalizado dentro del sector académico evangélico. Porque muchos de nosotros podemos estar caminando y podemos estar sirviendo a Dios y estar bajo cualquier tipo de alguna atadura, vicio, espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué cuando la iglesia empieza a ayunar? ¿Por qué la iglesia cuando empieza en una etapa donde va, estamos hablando de su presencia? De las 5 semanas que llevamos ya hoy, estamos batallando con mucha enfermedad entre nosotros. O sea, el enemigo no quiere que hablemos de su presencia. El enemigo no quiere que tú y yo entendamos que lo más sublime es que si su gloria se manifiesta ante nosotros, este lugar va a quedar pequeño, no por gozo, sino porque Dios es el que da el crecimiento a una casa, a una iglesia. Va a haber una luz en medio de un pueblo que todos van a buscar. Pero tú y yo debemos de mudar nuestro corazón y entender que vamos camino a un lugar de más gloria, a un lugar de más unción y a un lugar donde lo más sublime es la presencia de Dios. No importa quién cante, aunque muchos te dañan los oídos, pero también los he visto de que dañaban los oídos, pero tenían la presencia de Dios. O sea, muchas veces estamos esperando cosas que nuestra mente nos ha determinado. Y lo más sublime es si Dios te avala, ¿quién soy yo? ¿Estás conmigo? En la vida de David, estamos hablando semana tras semana de la vida de David. Todos los reyes de Judá, en los libros de Crónicas, en los libros de Reyes, hacen referencia, incluso se comparan a David. O sea, David, en otras palabras, se volvió el modelo de Israel con un reinado conforme el corazón de Dios. ¡Wow! Si tú y yo entendiéramos hacia dónde vamos y nos volviéramos una iglesia influyente, pero una iglesia influyente no por todo lo que adorna, sino una iglesia influyente porque la presencia, la gloria y la unción de Dios está entre nosotros, grandes cosas viviremos y grandes cosas disfrutaremos. Pero lo más sublime es la presencia de Dios entre nosotros. Tengo una historia que hemos estado compartiendo, hemos estado semana a semana, Miriam la mencionó, también Ale la mencionó el día que estuvo compartiendo, y es la historia que tiene que traspasar nuestro corazón y traer descanso. El profeta Samuel llegó para ungir a un hijo de Isaí como nuevo rey. ¿Estáis conmigo? Y ahí vemos cómo Isaí, el padre de David, trajo al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, hasta el punto donde ninguno de los que él había presentado para que Samuel ungiera la vida del nuevo rey, ninguno era lo que el enviado de Dios estaba buscando y necesitando.
Hasta el punto de que el que faltaba era David, que estaba cuidando las ovejas, que era el que llamaron, y cuando Samuel vio a David, dijo, ese es. O sea, había un menosprecio sobre la vida de David. Había un rechazo por ser el menor. Había una desconfianza paternal. Aprendamos a leer y aplicar esto en nuestras vidas. Lo que sea de Dios para cada uno de nosotros es sí y amén. Su padre Isaí no veía el llamado, no veía que quizá David iba a ser el que pudiera presidir, el que pudiera ser el ungido. Pero dentro de los planes de Isaí había otro plan, conforme a los planes de Dios, pero al final, ¿qué plan es el que se cumplió? ¿Los de su papá o los de Dios? Isaí pensaba que el menor era el menos valioso, quizá el menos valiente. O sea, nosotros debemos, cuando entendemos que lo más sublime es la presencia de Dios, que vamos camino a una gloria, que vamos camino a una unción importante, debemos de entender que no caminamos por la aprobación de otro, de que no en nuestras propias capacidades, sino debemos de entender que no se trata ni de nosotros mismos, sino solamente se trata de Dios. Es lo más sublime, es lo más importante. Tú puedes tener muchos dones, yo puedo tener muchos dones. En el momento que lo más sublime, la presencia de Dios, se aparta de nuestras vidas, estamos perdidos. En el momento que la presencia de Dios no ocupa el lugar, el primer lugar en nuestras vidas, vamos a perder la esencia, lo más poderoso. Mira, David, ungido como rey, preparado ya, llevaba alimento a sus hermanos. Y en el momento, en la guerra donde están sus hermanos luchando, y allí estaba Goliat, aparece el momento donde David termina con la onda, termina con la vida de Goliat. El tipo conseguía victoria, pero eran victorias con un sabor amargo. Eran victorias incompletas. Porque a pesar de lo que había acontecido, a pesar de lo que sus hermanos habían visto en primera persona, seguían los rechazos, seguían la falta de aprobación y también el desprecio sobre la vida de David. Aunque era el tipo ungido, era el tipo seleccionado por Dios, David vivía en una atmósfera de desprecio continuamente. Ni las victorias lo posicionaban en el lugar donde Dios lo estaba llamando. Ahora hay un salmo en el que te acabo de leer, el Salmo 27:4. Este salmo nos muestra que amaba a Dios. Si tú y yo amamos a Dios, en primer lugar, ¿sabe cuál es el termómetro que todos vamos a ver? El respeto, la responsabilidad, la conciencia, la mentalidad. Cuando empezamos a ver la presencia de Dios como lo más sublime. No sé si lo más sublime para tu vida y para mi vida a día de hoy es la presencia de Dios, pero sí debe de convertirse en lo más sublime de la temporada. Lo más sublime entre nosotros tiene que ser la presencia de Dios. Que Dios venga con gloria. Que Dios suba el nivel de unción entre nosotros. Que Dios se manifieste de una manera poderosa. Que cuando oremos por los milagros, porque oremos por sanidad, haya milagros. Y no sean porque sean oraciones fervorosas. ¿Qué más da? No es la actitud de una oración. Es la convicción a quien le hago esa oración. Y David relata en el Salmo 27:4 lo único que le pido al Señor. Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. En medio de esa victoria que consiguió y que pudo vivir, eran media victoria. No lograba saborearlo o no había una atmósfera adecuada conforme a las victorias que él estaba alcanzando por medio de lo que Dios estaba derramando en él. Cuando David es nombrado rey, ¿qué es lo que ocurre? Su celo por traer el arca de nuevo al lugar que él estaba ocupando. David tenía un celo por la presencia de Dios. Luego entra la historia de que hace el carro y comete errores como los filisteos. Y ahí aparece la escena de Usa, que va a tocar el arca. ¡Pum!
¡pum! Y ahí hay un intervalo como un periodo de 3 meses donde termina el arca en la casa de Obed-Edom. Y ahí vemos cómo en esos 3 meses se convierte en una historia nacional. Quiero ir terminando todo lo que estamos hablando durante esta semana. Y ahí acontece que la familia de Obed-Edom comienza a prosperar. Aún sus hijos, aún sus nietos eran forticados, eran fuertes. O sea, había habido un cambio de atmósfera en aquel lugar. La presencia de Dios cambia la atmósfera de tristeza en alegría. La presencia de Dios cambia la atmósfera de enfermedad en sanidad. La presencia de Dios trae en los lugares donde necesitamos restauración. De pronto hay una restauración y comenzamos a vivir camino a una restitución. David lo que quería era el arca de la presencia de Dios. David amaba la gloria de Dios y la quería con él. Ahora, el arca está en la casa de Obed-Edom y de nuevo David, su celo por la presencia de Dios, decide traer el arca. Y en esos capítulos, cuando descubrimos todo el trayecto de cómo lo hicieron la primera mano, un poquito más adelante comenzamos a ver cómo de nuevo comienzan a trabajar para volverlo a traer. Ahí descubre David una introducción una serie de instrucciones, porque no podían traer el arca conforme a lo que ellos imaginaban, pensaban o su propio razonamiento. Y ahí vemos que era cuando lo cargaban por las varas y comenzaba a andar y había como 600 hombres para ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde él descubre: te bendeciré a ti y a tus descendencias, tus descendientes. La presencia de Dios, debemos de entender que cambia una atmósfera y comenzamos a entrar de medias victorias a victorias completas. ¿Sabes por qué tú y yo quiero aplicarlo de medias victorias a victorias completas? Nosotros vivimos muchas veces a lo largo de nuestra vida en medias victorias. Medias victorias. Hacemos lo bueno de lunes a martes, hacemos lo malo de miércoles a viernes y hacemos lo bueno de sábado a domingo. Vivimos a medias victorias. ¿Sabe qué indica el termómetro? Que nuestro nivel de la presencia de Dios tiene que subir en nuestras vidas. No hay otra. No es cuanto usted lea, no es cuanto usted cante, no es cuantas cosas usted pueda hacer. La presencia de Dios tiene que subir en aumento. Es como el tanque. Usted hoy puede salir de este lugar lleno, puede salir con un tanque al 100%, pero durante la semana tú vas a ir consumiendo de ese tanque. Y tienes que asegurarte de en medio de la semana poder hacer un paréntesis y poder recargar. Todos los días poder recargar. Para cuando llegue el fin de semana, para cuando llegue el domingo, tú ver vivir una semana de victoria en victoria. No porque lo digo yo, porque lo dice la palabra. De que en el deseo y en el corazón de Dios es llevar a su pueblo de victoria. Si traemos su presencia, lo que más me emociona es que no solo nos traerá beneficio a nosotros, sino será contado a la otra generación. O sea, todavía lo que David hizo hace muchos años, todavía es contado de generación en generación. O sea, de victorias parciales a victorias totales. Segunda de Samuel capítulo 8 versículo 14 dice: puso guarniciones militares por todo Edom, y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. Cuando tú y yo subimos nuestro nivel de la presencia de Dios en nuestra vida, va a haber victoria en nuestra vida por medio del beneficio de la presencia de Dios. No puedo vencer esta atadura. Sube la presencia de Dios en tu vida. Sube la gloria en tu vida. Sube la unción en tu vida. No puedo luchar contra esta batalla. No puedo luchar contra esta atadura. No puedo cambiar la atmósfera de mi matrimonio. No puedo cambiar la atmósfera de mi familia. Sube el nivel de la presencia de Dios. Sube el nivel de la unción de Dios. Sube el nivel de la gloria de Dios. Y habrá victoria donde antes había media victoria. ¿Estás conmigo? Bien. ¿Dónde está nuestra iglesia? Vamos camino a lo que será un 2024 de victoria totales. Esto es lo que Dios ya ha puesto en mi corazón para 2024. Vamos camino donde el 2024 será un año
de victoria totales. Las llaves de muchos sueños. El mover, de que por muchos años hemos podido luchar, hemos podido batallar, hemos podido quizás incluso ayunar como nunca antes oído, escuchó, oído, vio y mente imaginó. No sé lo que vendrá, pero si tú y yo entendemos que lo más sublime es su presencia entre nosotros, el 2024 será un año lleno de grandes desafíos, lleno de grandes multitudes, lleno de algo genuino. Y mi primer punto en esta mañana, la primera llave que te quiero lanzar es genuino. Di conmigo genuino. La victoria más grande que alguien como tú y como yo, alguien pecador, que hemos podido tener en nuestra vida, es encontrarnos con Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador. Pero es parte del comienzo. No hay nada más genuino que poder aceptar a Jesús en tu corazón y comenzar una transformación al 100%. Lo más sublime es cuando la presencia de Dios entra en un corazón y es transformado. Yo decía el sábado en la mañana, Miriam, estaría dispuesto a renunciar a todo un crecimiento. Estaría dispuesto a ver muchas cosas simplemente por ver un matrimonio que se van a un centro y puedan volver cambiados. ¡Wow! O sea, no vamos a renunciar, no está en el corazón de Dios que renunciemos a cosas. Pero ¿te imaginas lo que comenzó en una invitación de Mari a esa mujer? Lo que comenzó yendo a un conecta, aparece en un día y fue horrible ese día. Y un día yo voy en la moto y el Espíritu Santo me dice, vete y háblale esto. Y yo me voy y le digo a esa mujer, tienes que valorar a ese hombre y cuidarlo. Chao. No, espérate. Chao. El domingo nos vemos. Es lo que Dios me ha dicho que te diga. Rotundo. Y cuando vienen el domingo, su corazón Dios ya empezó a hacer cosas en su vida. No es fácil. Están a un 20%. Pero ¿por qué no crees que Dios lo puede hacer? ¿Por qué no crees que un poquito de la presencia de Dios en ellos pueden comenzar una nueva etapa? Pero créelo también para tu vida. O sea, hay muchas situaciones en nuestra vida que nosotros vivimos que hemos robado o hemos quitado lo genuino de parte de Dios. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda dónde Dios nos sacó. Recuerda lo que Dios ha hecho cada etapa en tu vida. Y la primera en esta tarde, en esta mañana es: Dios sigue teniendo el poder y la autoridad por medio de su Espíritu Santo, su presencia, su gloria y su unción de poder hacer algo genuino en mi vida. De poder hacer algo genuino en mi vida. Cada temporada traerá su dificultad, pero también traerá su victoria. La presencia de Dios es la llave más grande a la siguiente victoria, a la siguiente etapa. Hay muchas situaciones donde no vamos a saber cómo enfrentarla. No vamos a tener a priori la puerta donde vamos a poder salir. Pero en el camino, tú y yo tenemos que caminar sabiendo que en el momento y a la hora Dios nos va a dar la llave. Amén. Segundo punto, no te confunda. Dile al que tiene a tu lado, no te confunda. No te dejes llevar por todos los adornos. Yo soy amante de tener la iglesia excelente, pero no debemos de dejar de entender que estos son adornos. Adornos. Todo lo que hay son adornos. No te confunda. No te confunda. Y que Comunidad Vida es bendecida y será influyente y genuina porque la presencia de Dios está entre nosotros. Amén. Porque la presencia de Dios está entre nosotros. Porque seremos reconocidos porque Dios está con ellos. Yo ayer estuve tomando café con amigos que hacían mucho tiempo. Y ellos de la distancia dicen, nunca imaginamos, nunca pensamos. Y yo ese texto que siempre Dios me regala, en los momentos más duros. Voy a hacer lo que oído no escuchó, voy a hacer lo que mente no imaginó y voy a hacer lo que todavía ojos no vieron. En eso es lo que yo confío. Amén. Y 3, he dicho genuino, di conmigo genuino. He dicho no te confundan. Y 3, manto. Diga conmigo manto. Escuche bien, el Espíritu Santo es una persona que cae como un manto sobre nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros podemos cambiar
y comenzar a caminar hacia el propósito de Dios, entendiendo de que el Espíritu Santo va con cada uno de nosotros. Escuche bien. Rompa y saque la mentira de que usted va solo. Hay una promesa que dijo, es necesario que Él se fuera. ¿Para qué? Para que la promesa fuera enviada. O sea, Jesús fue a la cruz y fue necesario para que el Espíritu Santo fuera enviado sobre ti, sobre mí. ¿Cuándo recibo al Espíritu Santo? Cuando estoy, ¿no?, en el minuto cero, donde tú abres tu corazón a Jesús y lo aceptas como tu único Salvador, ahí viene la promesa sobre tu vida, sobre mi vida. Ninguno de los que estamos en este salón, ninguno de los que puedan estar escuchando este mensaje en este momento a otra hora, ninguno que haya hecho la oración puede decir que está solo. Nosotros vamos bajo un manto del Espíritu Santo. Nosotros caminamos bajo el manto del Espíritu Santo, bajo la protección del Espíritu Santo. Y ahí dice el libro de Éxodo capítulo 6, del 7 al 9, dice: te tomaré como mi pueblo y seré tu Dios. O sea, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo la palabra. Te tomaré como mi pueblo, y Él nos está diciendo: yo seré tu Dios. Por lo tanto, somos su pueblo. Isaías capítulo 52 dice: despierta, dile al que tiene a tu lado, despierta. Oh Sión, despierta, dile: oh Sión, despierta. Vístete de fuerza. O sea, el profeta está escribiendo y nos está incitando a que seamos vestidos de fuerza. Dice ahí: ponte tu ropa hermosa, oh ciudad santa de Jerusalén, porque ya no volveré a entrar por tus puertas la gente impura que no teme a Dios. Vistámonos de su fuerza para esta temporada. Hechos capítulo 1, 8. Pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: Jerusalén, Judea, Samaria, Rota, Jerez, Chipiona, Acadia, Andalucía, España, Europa, las naciones, los continentes, etcétera, etcétera, etcétera. Genuino, no te confunda, y un manto. ¿Bien? Somos su pueblo. Nos vestimos de su fuerza y hay un poder genuino por medio del Espíritu Santo en nosotros. Un poder que nos va a hacer llamar a puertas donde antes estaban cerradas y se van a comenzar a abrir. A todos los que están parados, vayan esta semana y llamen a las puertas. Vayan entendiendo de que si Dios va contigo, la puerta se va a abrir. No pienses si el gobierno se arregla o no se arregla. Estamos perdidos. Vaya en el nombre de Jesús y llama a la puerta. Y dile al empresario: en el nombre de Jesús vengo a dejarte mi currículo. Necesito trabajar. Necesito prosperar. Vayan en el poder del Espíritu Santo. No solo dejemos o pensemos que solo tenemos que ir en el Espíritu Santo para orar por el enfermo. Que vamos a ir. Y muchos de vosotros estáis yendo. Vayan a por un mejor horario. Vayan a por una mejor economía. Vayan en el nombre de Jesús. La presencia de Dios es un manto de su gloria. Como iglesia, ¿cuál es la indicación? En aquel lugar había una indicación para transportar el arca. Y nosotros como iglesia en esta temporada, ¿cuál es la indicación? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es lo que queremos inspirar? ¿Qué es lo que queremos animar? Abramos un lugar donde la presencia de Dios pueda depositarte. Abre un lugar donde tú y el Señor podáis hablar de su presencia. Señor, llena mi corazón en la intimidad. Llena mi vida, transforma mi vida. Haz de mí un hombre nuevo. Haz de mi matrimonio un matrimonio nuevo. Haz de mi familia una familia nueva. Haz de mí una gran mujer y un gran hombre. Dice Levítico 26:12: caminaré entre ustedes. Para los que dicen que vamos solos. Dice Levítico 26:12: caminaré entre ustedes. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Escalofriante eso. Dice: yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Iglesia, caminen con la cabeza en alto. Porque va con nosotros. Él es nuestro Dios. Billy Graham,
una historia para ir terminando. Porque nuestra mente es genuina. A veces ve el arcoíris donde solo hay nublado. Billy Graham en una de las campañas. ¿Cuántos conocen a Billy Graham? Bueno, hay que ver, ¿no? Esa campaña donde se convierte, donde los gringos gastaron dólares y dólares en una campaña evangelística, y muchos de ellos llamaron un fracaso esa campaña evangelística porque solo un hombre, un niño, se había convertido, ¿no? Ese niño se llamaba Billy Graham y luego él dedicó a millones y a millones y a millones de personas. O sea, no hay ministerio, hay otro muy, muy importante, le gusta como el de África, macho, ese es muy importante, se me fue. Bronkin, no sé qué, ¿no? De esa galaxia, de esos que llenan millones de personas, ¿no? Y en unas etapas de campaña, claro, ahí aparecen los medios de comunicación. En esta temporada sería Netflix o Amazon Prime. Comienzan a decir que era porque la música confundía a las personas y como que los trastornaba sentimentalmente y lo llevaban a aceptar a Jesús. El tipo dijo, fuera la música. Y empezó a predicar y a orar. Y si antes se convertían miles, comenzó a convertirse en millones. La gente rendida a los pies de Jesús. O sea, cuando la presencia de Dios viene, algo sobrenatural sacude las atmósferas. Y da igual la música, da igual da igual si el local está apropiado o no está apropiado. Cuando Dios viene, eso es imparable. Eso es imparable. Y estuvo por más de 15 días predicando sin música y seguían multiplicándose las multitudes, las multitudes, las multitudes. Los incrédulos siempre van a juzgar y siempre van a hablar, mas Dios siempre obrará. Cuidar la presencia de Dios es nuestra responsabilidad y que nunca se pierda ese gozo que trae la presencia de Dios. Amén. Que nunca se pierda esa alegría. La iglesia está para disfrutarla. La iglesia está para que seamos una casa edificada, para que podamos deleitarnos en su presencia. No se trata de hacer. Escuchen esto todos los que sirven, por favor. Todos los que están en la escuela o en el nivel ese de servidores, escuchen esto. Y deberías de anotarlo. Un día voy a hacer un collar y os lo voy a colgar a todo aquí. La Inara se ríe. Claro, porque tú no vienes. Los que vienen no hace tanta gracia. Dice, no se trata de hacer. No es para hacer, sino para contemplar. No es cuánto corremos, sino cuánto contemplamos. Asegúrate de que todo lo que tú y yo hacemos lleva el sello, no de Domi Miriam, lleva el sello, no de Comunidad Vida, lleva el sello de la presencia de Dios. Amén. Si está en este lugar, o quizás está viéndonos en la pantalla, y tú no tienes la certeza de que Jesús está en tu corazón, yo quiero invitarte en esta mañana que tú puedas abrir tu corazón y poderle decir ahí, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que tú entres en mi vida y que tú cambies toda la atmósfera que me rodea. Yo quiero comenzar a vivir una vida de victoria en victoria. Yo quiero vivir una vida en el Espíritu. Quiero tener entendimiento de tu presencia entre nosotros. Te acepto, dile ahí, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén.